Sábado pasado estuvimos hablando un poco de el libro de Génesis y la importancia del libro de Génesis para nosotros como cristianos. Entonces hoy vamos a hacer un recorrido muy rápido por los otros libros del Pentateuco, de Éxodo a Deuteronomio. Ahora yo voy a poner, por eso me quise ayudar un poco con la diapositiva porque vamos a ir un poco de afán. Yo voy a mandar esa diapositiva con nuestro hermano José para que él la reparta al grupo, para que usted pueda poner atención y pueda tener los apuntes, que no van a ser muchos, pero que son importantes. Bueno, los otros 4 libros que encontramos en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, el siguiente después de Génesis sería el Éxodo, ¿sí? Este libro era llamado por los judíos nombraban sus libros del Antiguo Testamento por la primera palabra que se encontraba en el libro. Entonces la primera palabra que se encuentra en el libro es estos son los nombres, que en hebreo sería como Web, Eyek, Shemot, o simplemente Shemot, que es nombres en hebreo. Ahora después, la Septuaginta, como decíamos en la clase anterior, que fue la traducción de los 70 al griego del Antiguo Testamento, de acuerdo a su tema principal, que fue el Éxodo, la salida de Egipto hacia la tierra prometida, le llamó al libro así, Éxodos, y eso es el nombre que comúnmente nosotros usamos en nuestras versiones, ¿no? Después de la Septuaginta, la Vulgata latina llegó a llamarle Éxodos, entonces nosotros usamos esa palabra, porque comienza con el éxodo de Egipto, la salida del pueblo de Dios de Egipto rumbo a la tierra prometida. Entonces, de alguna manera, el libro de Éxodo es como una conexión entre lo que estaba narrando Moisés en Génesis, termina con José en Egipto, la nación de Israel prosperando en Egipto, pero Éxodo ya nos comienza a narrar otro panorama. Muere José, se multiplican los israelitas y surge un faraón que no conocía a José y él comienza a tener temor del pueblo de Dios, entonces comienza a oprimirlo, ¿sí? Entonces este Éxodo como que nos liga lo anterior a lo que Moisés comienza a experimentar y los eventos que van a comenzar a suceder después de la salida. Entonces estos son como los temas del libro. Tenemos la esclavitud de Israel en Egipto, Dios librando a Israel de Egipto, el Éxodo, cómo ellos salen de Egipto, el pacto del monte Sinaí, que llegaría a ser muy importante, el mandamiento del Señor a que ellos construyan un santuario, los mandamientos para los sacerdotes, el quebrantamiento del primer pacto, el del Sinaí, porque si ustedes recuerdan, Dios le dio el pacto a Moisés en el monte, pero cuando Moisés desciende del monte, estos hombres habían hecho un becerro de oro y Dios quebranta ese primer pacto. Y termina el libro con la preparación y construcción de todos los utensilios del tabernáculo. Ese es el libro de Éxodo. Ahora, tenemos el siguiente libro que es Levítico. Es el tercer libro de la Biblia. Se conoce con las palabras, o los judíos lo consideraban por las primeras palabras, que es y llamó. En ese contexto si llamó, creo que el Señor a Moisés, que es Waí Yigra en hebreo. Ahora, esas palabras era como se conocía para los judíos. Los talmudistas, que fueron una tradición rabínica posterior a la época del Antiguo Testamento, entre la época del Antiguo Testamento y la época del Nuevo Testamento, los estudiosos judíos rabinos llamaban a esos libros la ley de los sacerdotes, ¿sí? Por el tema que se trata en el libro. Nosotros le conocemos con el tema que le puso, o el nombre que le puso la Septuaginta. La Septuaginta le puso el nombre de Levítico, ¿sí? Haciendo referencia al oficio de aquellos que servían en el tabernáculo, que eran los levitas. Por eso se llama, o lo conocemos nosotros como Levítico. Porque de alguna manera, como decían los talmudistas, es el libro de las enseñanzas de los sacerdotes, cómo ellos deberían ministrar en el culto del tabernáculo. Entonces el énfasis del libro son las prescripciones rituales y el culto y la adoración para el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué eso es importante? Si usted va a ver el libro de Éxodo, Dios saca a Israel de Egipto, pero sacándolo de Egipto se le revela. ¿Y por qué es importante que Dios se le revele? Porque ellos vienen de un ambiente
politeísta donde había una cantidad de dioses que adoraban los egipcios, y Dios va a librar a su pueblo de esa contaminación y falsa religión, y Él comienza a revelársele a Moisés ya de una manera más directa. Él dice: yo soy el que soy, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Y Él comienza a manifestarse a Moisés. Y lo primero que le dice cuando Moisés se acerca a la le dice: Moisés, ten cuidado con tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Entonces Él los saca, les da la ley, que como vamos a ver ahorita, la ley de alguna manera, narrada ahí en Éxodo, es la constitución religiosa, moral y civil de la nación, porque ellos iban a tener, ahora ellos iban a ser la nación de Dios. Entonces, como ser la nación de Dios, es como si Dios les diera la constitución para ellos. Eso es la ley. Todo lo que vamos a ver del Antiguo Testamento va a tener en relación a la ley y a la revelación que Dios les ha dado. Y esa ley no solo daba mandamientos en cuanto a asuntos civiles, asuntos morales, sino que, como también nos muestra el libro de Éxodo, Dios también aparta a esta nación para ser una nación de sacerdotes. O sea, ser un pueblo que su característica era que iba a ser un pueblo que iba a ofrecer culto y adoración verdadera al Dios verdadero. Entonces, ya en el libro de Levítico, como Dios les ha mandado en Éxodo a hacer el tabernáculo, a construirlo, a apartar los sacerdotes, entonces el libro del Levítico tiene el énfasis de enseñarles a ellos cómo deberían ofrecer el culto a Dios. Qué deberían ofrecer, cómo se debían santificar los sacerdotes, qué días, qué fechas, qué fiestas, ¿sí? Todo eso nos lo muestra el libro de Levítico. Por eso se llama Levítico. De alguna manera son los mandamientos para el culto, la adoración a Dios en el Antiguo Pacto, o especialmente en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos, mire, ahí la división del libro. El primer capítulo hasta el 7 nos habla de los sacrificios. Capítulo 8 al 10 nos habla de la consagración de los sacerdotes. Levítico 11 al 15 nos habla de qué cosas son limpias, qué cosas son puras. Y eso es muy importante, porque usted, comenzando a entender eso, usted va a comenzar a entender la base de la revelación de Dios. Primero Dios saca a su pueblo de la ignorancia y de la religiosidad pagana a introducirlo a la revelación con el único Dios verdadero. Y cuando usted se acerca al único Dios verdadero, Él comienza a mostrar su justicia. Eso ahorita lo vamos a ver. Y Él comienza a mostrarles que para que ellos se puedan acercar a Él tienen que haber sacrificios, sin derramamiento de sangre. ¿Está leído eso en el Nuevo Testamento? Porque ellos entendían que sin derramamiento de sangre no se podían acercar. Porque lo primero que Dios dice es que si ustedes se quieren acercar, tienen que matar estos animales y ofrecer la sangre de estos animales para que yo les pueda recibir. Y eso ya comienza a establecer la base de la justicia de Dios. ¿Qué es? El hombre, después de Génesis 2, ¿recuerdan? Cayó, está en pecado, y él, aunque él quiera acercarse a Dios, no lo puede hacer de cualquier manera. Porque Dios es ¿qué? Santo. Entonces el culto a Dios, por más sincero que sea, no se puede hacer de cualquier manera, porque no es el Dios que nosotros escogemos, sino es el Dios que se revela a sí mismo y que establece cómo los hombres se han de acercar a Él y le han de servir. No solo cómo le han de ofrecer, sino cómo deben ser los sacerdotes, las características, la tribu, las vestiduras, el oficio. Él comienza a hacer separación entre las cosas que son limpias y las cosas que son impuras. ¿Sí? Dios comienza a mostrarles a ellos qué cosas son santas, qué cosas son profanas. No solo en cuanto a lo, si lo podemos decir, no solo en cuanto a lo religioso o espiritual, sino Él comienza a hablar de comida, de todo lo que Él comienza a establecer ahí en el libro de Levítico. Comienza a establecer las fiestas, capítulo 16, el sacrificio, en el capítulo 17... Y en el capítulo 18 al 20 Él establece las leyes éticas de la nación. ¿Qué es eso? Dios comienza a decir que es fornicación. Y comienza a decir que eso es pecado. Entonces, cuando nosotros decimos, cuando dice el Nuevo Testamento, no fornicarás, ¿a qué se refiere? Levítico. Dios está estableciendo no solo las leyes de culto, Dios está estableciendo la moral santa que debe caracterizar
a su pueblo. Entonces cuando se le pregunta a uno, bueno, ¿qué es fornicación? Yo puedo definir fornicación a la luz de un diccionario, pero la idea que tenía Pablo cuando le escribía no forniquéis está basada en estos pasajes. Entonces el pasaje, por ejemplo, de Levítico 18 y 19 relaciona la fornicación con ¿qué? Relaciones incestuosas. ¿Ya ha leído esos pasajes? No el padre con la hija, no el padre con la nieta, no el hermano con la hermana, no el hijo con no el hombre con el tío ni con la tía. Entonces, primo con primo no aparece ahí. Esa es una buena pregunta, siempre la hacen. La relación entre primos es inmoralidad sexual. Es más cultural que bíblico. Y sí, yo respondí esa pregunta en un Tesoros Cristianos Responde. Entonces, ahí comienza a mostrársenos las bases de lo que es la moral que debía tener este pueblo, ¿sí? Aquí comienza a establecernos la santidad de Dios, la santidad de los sacerdotes, la consagración de las estaciones, cómo ellos debían servir según las estaciones, según las cosechas, según todos estos, el año sabático, jubileo, las promesas también al final y amenazas. Y un apéndice final porque no solo los sacerdotes deberían ser consagrados, sino había personas que tenían la opción de que si querían consagrarse, hacer ciertos votos, como el Nazareno. Pero entonces eso es especialmente Levítico. Levítico trata más del culto a Dios y la manera como deben comportarse los que ofrecen culto a Dios. Dios estableciendo los parámetros. El siguiente libro, entonces tenemos Éxodo, Levítico y el siguiente sería Números, que su nombre en el hebreo es en el desierto, Bemidbar, ¿sí? Que significa construir o habló. Ahora la Septuaginta le dio el libro de Números. La característica del libro de Números es que el libro de Números nos cuenta y nos narra los eventos que vivieron ellos desde su salida de Egipto hasta la tierra prometida. Ese es el foco del libro de Números, narrarnos las jornadas que vivió la nación de Israel desde Egipto hasta, no la entrada, pero sí hasta la frontera de la tierra prometida. Entonces el libro se divide en 3 grandes partes. Capítulo 1 al capítulo 10, la preparación para la salida del Sinaí. Ellos eran como una tromba, ¿sí? Una multitud. Pero Dios comienza a ponerles orden, a contarlos, a decirles quién va adelante, quién va a los lados. Dios pasa de tener un pueblo desordenado, Él comienza a organizar ese pueblo, a establecer el culto a Dios, y el culto a Dios pone orden en todas las cosas, ¿no? Así como cuando nosotros nos convertimos en cristianos. Aprendemos a adorar al Dios verdadero, pero eso tiene un efecto en nuestra vida y Él comienza a poner en orden todas las cosas que están deficientes. Entonces el capítulo 10 al capítulo 27 se narran especialmente las jornadas que vivieron ellos en el Sinaí, en las llanuras del monte de Moab, en las llanuras de Moab, en el monte Sinaí. Entonces ahí se nos narran todos los eventos de las murmuraciones, cuando ellos mandan los espías, ¿sí? Esas jornadas duraron 37 años. Ellos hubieran podido entrar a la tierra prometida en 4 meses, pero la necedad y la rebeldía hizo que ellos dieran muchas vueltas en el desierto. Si usted quiere leerse un libro, yo pienso que está entre los libros cristianos que yo me he leído que más ha impactado mi vida. Es un estudio sobre esas jornadas de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Se llama El libro de las jornadas, de Gino, y es un colombiano, y a Francesco. Si usted lee ese libro, es un libro grueso, pero vale la pena leer. Y a Francesco. Ese libro creo que no se consigue en librería, usted lo puede descargar de Tesoros Cristianos, o yo tengo un contacto que los vende en físico, pero es una perla de las... el que se anime a leerlo, usted va a decir tanta enseñanza que se encontraba en estos libros, porque el hermano coge las 42 jornadas y explica la enseñanza espiritual de cada jornada, cada hecho que se narra en el libro de Números, y decía, creo que, no sé si era Ireneo de León,
un padre de la historia de la iglesia, que en algún día Dios le diera la sabiduría a algún hombre de estudiar estas jornadas para ver cuántas cosas Dios enseñó a su pueblo. Y el hermano Gino hace un estudio de ese tema que es impresionante. Usted va a decir, ahí está la vida cristiana. ¿Te gustaría tenerlo en físico? Yo puedo preguntar a las personas que lo distribuyen, a ver cuánto cuesta. Yo creo que no vale más de 30.000. Pero es un libro de 500 páginas. Es una perla, es muy barato. Por el tamaño es muy barato. Pero usted lo lee. Mire, yo conocí una mujer que no leía, era cristiana. Mi esposa le regaló el libro para que lo leyera. Yo no leo. Y esta mujer se lo leyó en 2 meses. Un libro de 500 páginas. Y se lo volvió a leer en 1 mes. Imagínense la calidad del libro que es. Es una perla. Entonces usted lo puede leer. Yo me lo he leído como 3 veces. Es una belleza. Usted lo lee, usted aprende y lo vuelve a leer. Usted dice, porque narra de alguna manera la vida cristiana en ese proceso de jornada tras jornada. Es muy interesante. Porque los libros no se prestan. Voy a averiguar en cuánto están. No, sí, voy a averiguar en cuánto están. Y pedimos unos. Es una perla. Lastimosamente, ese tipo de literatura no es muy conocida. Pero es una literatura que edifica. Ahora, ¿cuáles fueron? Y en la última parte son los acontecimientos en las llanuras de Moab. Ahí tenemos la historia de Balaán, sus profecías, la idolatría de Israel, el censo segundo de Israel, las hijas de Sapanat y su petición, el orden de las ofrendas, que vuelve otra vez algo lo de Levítico, los votos y la herencia a los que no pasaron el Jordán. Eso nos lo narra el libro de Números. Ahora, el último libro del Pentateuco es Deuteronomio. Deuteronomio, como su nombre lo lleva, significa estas son las palabras. Algunos llegaban a decir que por lo menos los judíos pensaban que eran las segundas palabras o la repetición de la ley. La Septuaginta lo ha traducido según el capítulo 17, verso 18 del mismo libro, esta segunda ley. Porque ¿qué es lo que narra el libro de Deuteronomio? Ya Dios había dado la ley, pero ya al borde de entrar a la tierra prometida, Moisés hace una recapitulación de la ley, basándose ya también en las experiencias que han tenido esos 40 años y basándose también en las promesas y las maldiciones que va a traer la ley cuando ellos entren a la tierra prometida. Entonces, de alguna manera es una segunda lectura de la ley basado en la experiencia que ellos han tenido y basados en los desafíos que ellos se van a encontrar cuando entren a la tierra prometida. Entonces, es muy bueno. Son los últimos discursos de Moisés. Ya, si usted quiere leer a Moisés anciano, maduro, quebrantado por 40 años con una gente rebelde en el desierto, usted puede leer el libro de Deuteronomio. Es una segunda explicación de la ley por un hombre ya maduro y también por los muchos fracasos que tuvo Israel en el desierto. Entonces el libro está dividido así. Capítulo 1 al capítulo 4, verso 43, primer discurso. Capítulo 4, 44 al 26, segundo discurso. Capítulo 27 al 30, la renovación del pacto, porque se acuerda que en el Sinaí ellos lo quebrantaron. Y en el capítulo 31 y 34, al 34, las últimas palabras de Moisés y su muerte. Ahora eso es los 5 libros. Pero yo quise hacerlo un poco rápido, porque bueno, no tenemos tiempo. Lastimosamente. Más adelante vamos a tener una clase completa, en el sentido de que vamos a estar seguramente todo un periodo estudiando Pentateuco. Entonces ahí vamos a profundizar. Ahora yo quiero que hablemos un poco de la importancia de eso para nosotros, ¿sí? Ya entendiendo un poco la visión general y panorámica de estos libros, vamos a hablar un poco de la importancia de eso para nosotros. Romanos 9, verso 3 y verso 5 nos habla de la importancia del desarrollo histórico de la revelación de Dios y el trabajo de Dios con su pueblo. O sea, si usted va a darse cuenta, el ingrediente histórico y de desarrollo histórico está en las Escrituras. Desde la creación, desde Adán, hasta Jesucristo. Dios es muy exhaustivo en cuidar el progreso de su revelación, de sus promesas, de sus pactos con
el hombre. Y eso es muy importante. Alguien decía que la historia de la humanidad, nosotros a veces vamos a los libros de historia de la humanidad, y son grandes tomos y nos hablan de los sumerios, de los egipcios, de Grecia, de Babilonia, de Roma, pero esa no es la historia verdadera. La verdadera historia la encontramos en la Biblia. Cómo Dios se fue revelando a los hombres, cómo Dios fue apartando un pueblo y cómo Dios se le fue revelando a ese pueblo y dándole promesas a ese pueblo. ¿Por qué? Porque aunque ese pueblo no era el mejor, de allí surgiría la simiente que traería bendición a todas las naciones, que sería Cristo. Entonces nuestra fe tiene raíces profundas, por eso los evangelios comienzan genealogías, y la genealogía de Lucas va hasta Adán, ¿sí? Pero la genealogía de Mateo va hasta Abraham y hasta David, porque todo lo que Jesús vino a hacer era un cumplimiento de una maqueta profética que se había desarrollado históricamente en el pueblo de Dios. Y Pablo nos dice eso ahí, dice: porque yo deseara yo mismo ser anatema, hablando de la condición de los judíos, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los israelitas, de los cuales son parientes, mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Y se va a ver muy interesante. Por ejemplo, yo estoy leyendo ahorita Éxodo, y el Señor le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo. O sea, había muchas naciones, pero el Señor consideraba esta nación que su pueblo, la adoptó como hijos suyos, ¿sí? Israel, aunque era Israel, con todas sus cosas, Dios los hizo su pueblo, ¿sí? Y se reveló a ellos, y a ellos les dio la adopción, la gloria, porque ellos conocieron y vieron a Dios como ninguna otra nación, hermano. Los dioses de las naciones eran dioses falsos. Y lo que conocían las naciones del Dios verdadero lo conocían, ¿se acuerdan? Tentando. Mas ninguna nación tuvo a alguien como Dios escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob, y como Dios escogió a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Ahora me revelaré a ti y ahora tú irás y tú vas a sacar a mi pueblo. Ninguna nación recibió de Dios mandamientos para su vida, para su culto, para su conducta, para su moral, ¿sí? Entonces ellos recibieron, como dice ahí Pablo, la gloria, el pacto. Ninguna nación Dios se comprometió a hacer lo que Dios había dicho que iba a hacer con ellos. Dios hizo un pacto con ellos, ¿sí? Ya habíamos visto un pacto en Génesis que fue el que Dios hizo con Noé. Es un pacto más general de no destruir la tierra más con agua. Pero este es un pacto específico. Dios con el hombre, especialmente con la nación. Ninguna nación tuvo la promulgación de la ley, ¿sí? El culto. Ninguna nación sabía adorar a Dios, servir a Dios. Más Dios le permitió a esta nación que establecer un culto terrenal, como dice la epístola a los Hebreos, para adorarle a Dios. Y ninguna nación tuvo las promesas que ellos tuvieron. Entonces el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio narran ese proceso que es sumamente importante para entender el Nuevo Testamento. Si usted no entiende la idea, la revelación de Dios en esos libros, usted no va a entender la idea de los escritores del Nuevo Testamento. Usted no va a entender la epístola a los Gálatas, la epístola a los Hebreos, Romanos, que es la columna vertebral de nuestra fe. Muchas veces usted no la va a entender si usted no entiende la justicia de Dios y lo que Dios había venido revelando a sus padres, a los padres de la fe en la nación de Israel. Dice ahí, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Hermano, es muy cierto que el antisemitismo no pertenece a un espíritu cristiano. Porque si usted llegara a odiar a los judíos, usted llegaría a odiar a aquel que murió por usted, que era un judío. ¿Sí? De los cuales vino ¿qué? Cristo según la carne. Entonces, Pablo le decía a Timoteo que era bueno que él desde niño conociera las Escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, porque para la época que escribe Pablo no se había escrito el Nuevo Testamento, porque las Escrituras lo iban a hacer sabio en cuanto a la salvación que es en Cristo Jesús por la fe.
¿Cómo? O sea, ese desarrollo nos va haciendo sabios y va preparando nuestra mente para entender la salvación. Por eso es tan importante leer esos libros y su desarrollo histórico. Ahora, vamos a leer Romanos 5, verso 13. Yo los tengo anotados acá, pero usted puede ir comprobando que yo no me equivoqué de cita, sino que la saqué de la Biblia. Romanos 5, verso 13. Ahora, el primer pacto, el que establece el Señor en el monte Sinaí, es muy importante porque, como les decía ahora, Él comienza ahí a diferenciar lo que es santo de lo que es impuro. Ellos vienen de un mundo, es que yo no sé cómo pensarlo. Digamos que usted viene de una ciudad como Chapinero, donde la homosexualidad, la perversión es lo normal. Ahora, nosotros todavía tenemos un cierto recelo, ¿no? Pero en esa época era lo normal. El paganismo antiguo, hermano, era grotesco. Era tanto que, digamos, las personas iban a ofrecer culto a los dioses paganos y habían prostitutas rituales. Y la persona le pagaba a la prostituta para ofrecer un culto a un dios llamado el dios de la fertilidad, o a una diosa. Era así de absurdo. Era tan absurdo que usted iba al templo pagano y usted sacaba el cuchillo y mataba a su hijo en el altar para ofrecerlo a Dios. Entonces la gente antiguamente tenía unos dioses que eran los ídolos de las naciones, que eran totalmente perversos. Si usted lee la mitología griega, que no es tanto mitología, sino eso es paganismo antiguo, los dioses eran borrachos, eran adúlteros, eran fornicarios, eran violentos, eran asesinos, eran pervertidos. Y así como eran los dioses, eran las culturas. Entonces Dios los saca de esa cultura y les va a decir, yo soy el Dios verdadero. Y yo les voy a mostrar qué es justo y qué es injusto, qué es santo y qué es pecado. Entonces Dios en la ley establece lo que es su santidad y su moral. Y eso es muy importante porque de alguna manera ellos pensaron equivocadamente que si guardaban esa ley y eso que Dios les ordenaba, de esa manera iban a ser justificados o salvos delante de Dios. ¿Sí? Pero eso fue un engaño porque la experiencia, generación desde la primera a generación hasta la época de Jesús, se dio cuenta que la ley era buena, que la ley era justa, que la ley era santa, pero esa ley que era santa no producía hombres santos, sino que en vez de producir hombres santos, denunciaba los pecados de esos hombres pecadores. Y eso es tremendo, eso es muy importante para nosotros. Cuando usted lea la ley, no caiga en el pecado de los judaizantes de la época de la iglesia o de nuestros días, que ellos piensan que por guardar el sábado, circuncidarse o cumplir ciertos ritos que caracterizaban el antiguo pacto, usted puede acercarse delante de Dios y ser más justo. La ley no tenía el propósito de hacer al hombre más justo. La ley tenía el propósito de mostrar la justicia de Dios y la santidad de Dios, denunciando la caída del hombre y mostrando el pecado del hombre. ¿Me entendió la idea? Y eso es lo que nos dice Pablo ahí, dice, porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces la idea de Pablo es la siguiente. Ellos salen de Egipto, pero hasta la época de Moisés no había una ley que les mostrara a las personas qué era pecado y qué no era pecado. Entonces, por ejemplo, usted llega a una ciudad y usted viene con su carro y usted no sabe que en la ciudad hay pico y placa. Entonces, como usted no sabe, si el policía le dice, mire, usted está infringiendo la ley, usted le va a decir, pero si yo no sé dónde dice. Entonces, cuando no hay ley, no se le puede inculpar. Pero si el policía le dice, mire, a la entrada de la ciudad hay un letrero que dice, lunes, miércoles y viernes, tal. En el periódico, en el noticiero, es una ley acá en la ciudad. Entonces ya usted se mete en un problema porque ya hay una ley que dice que eso es una infracción. Entonces antes los hombres adulteraban, fornicaban, mataban, mentían. Pero como no había una ley, entonces no pasaba nada. Entonces Dios establece a Moisés para que él dicte la ley, para comenzar a mostrarle a su pueblo qué es pecado
y qué no es pecado. Ahora, como decía el hermano Hernández Díaz López muy sabiamente, la ley es como un radio X que puede examinar lo profundo y mostrar la enfermedad, pero la ley no sana. ¿Sí? Es como un especialista que muestra el cáncer, pero no lo cura. Eso era la ley. Pero entonces la ley es importante, hermanos, como dice más adelante en Romanos 7, verso 12, de manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Entonces la idea de Pablo es esta. ¿La ley es mala? No, la ley no es mala, es buena. El malo soy yo. El problema es que cuando me dicen no mientas, mi carne en vez de no mentir, siente deseos de mentir. Eso hace la religión, ¿no? Y eso hace la ley. No hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Y lastimosamente mientras más le decían al hombre no hagas, más hacer. Entonces, en un sentido, ¿qué hace la ley? Muestra la enfermedad. Y es tan importante esto, hermanos, porque nosotros hemos perdido el sentido de la importancia de la ley de Dios. Por ende, hemos perdido el valor del evangelio. ¿En qué sentido? Si yo le digo a una persona, mira, tú eres bueno. Es que hoy en día se escucha eso. Yo no sé si usted lo escucha. Yo lo escucho, pero yo no sé si usted lo escucha. Tú eres el mejor. Tú eres el... ¿sí? Entonces comienzan a ensaltar a las personas cuando la persona... cuando le van a predicar el evangelio, entonces le dice, entonces recibe a Jesús. Entonces la persona que se siente el mejor, que se siente el más bueno, tiene un sentido de justicia que él cree que puede decidir escoger o no escoger a Jesús. Mire el engaño, hermano. Pero si nosotros predicáramos como Juan el Bautista o como Jesús o como los apóstoles, ellos antes de mostrar la gracia mostraban la ley. ¿Por qué? El Señor viene y le dice un joven rico a Jesús. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? El Señor le hubiera dicho, repite esta oración conmigo. Padre, hoy recibo a tu Hijo en mi corazón. No, mire lo que hace Jesús, hermano, eso es muy importante. ¿Qué dice la ley? No matarás, no robarás, no... Haz eso. Mire lo que está haciendo Jesús. ¿Jesús lo quiere llevar a ser discípulo de Moisés? No. Jesús quería comenzar a despertar la conciencia del joven rico de que ninguna cosa que él hiciera era suficiente para cumplir la justicia de Dios. Ahora, él dice ingenuamente, porque el religioso se cree bueno, todo esto hecho. Es una mentira, él no lo había hecho, hermano. Él no lo había dicho, porque el primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón. Y usted sabe que la siguiente pregunta de Jesús le muestra que él no ama a Dios con todo el corazón. Entonces Jesús sigue su argumento. Bueno, entonces, ya que has cumplido todo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. De una vez, ¡pum!, salió a la luz el ídolo, el dinero. Porque Jesús, imagínese este proyecto, llega a su iglesia, llega a la comunión de los hermanos, un joven rico, religioso, celoso, de buena familia, que puede dar buenas ofrendas para la iglesia. Y usted no le dice, ¡qué bendición, Señor! Este joven, Señor. No, hermanos, hay que predicarle la ley. Hay que mostrarle que ninguno es tan bueno como parece. Hay que mostrarle que ninguno es tan justo como es. Y para eso está la ley. Si usted tiene una conversación sencilla con alguien, no, es que yo soy bueno, ¿usted ha mentido? A veces, entonces según la Biblia usted es un mentiroso. ¿Alguna vez ha tomado? Sí, pero no me gusta, pero sí. Los borrachos no heredan el reino de los cielos. ¿Ha codiciado a una mujer? Bueno, algunos pensamientos. Borracho, mentiroso y adúltero. No, hermano. No es tan bueno como parece. No es tan bueno como parece. Necesita arrepentirse y creer en el evangelio.
Entonces la ley es importante porque la ley muestra la condición pecaminosa del hombre. Muestra que el hombre es incapaz para justificarse delante de Dios. La ley es buena, el hombre es malo. Hay pasajes que son muy buenos, solo que son terribles por lo malo que somos. Por ejemplo, dice, cuando encuentres a una mujer adulterando con un hombre, coge y mátalos a ambos. Apedréalos. Y uno dice, uy, ¿por qué nos parece tan fuerte? Porque estamos llenos de personas adúlteras. Entonces habría un cementerio completo de adúlteros. Pero yo les pregunto, ¿la fidelidad y la santidad sexual es mala? No. ¿Quién se casa para que su esposa se meta con otro? Nadie. ¿O quién mujer se casa para que su esposa se meta con otras mujeres? Entonces lo que enseña la ley es bueno. El problema es que nosotros somos malos. Y Dios a propósito establece la ley para comenzar a despertar la conciencia de los hombres de su pecado. ¿Sí? Y eso es muy importante. Entonces, primero, esos libros son importantes para mostrarnos el desarrollo histórico del pueblo de Dios, las promesas, el pacto. Segundo, esos libros son muy importantes porque establecen la ley y la justicia de Dios, mostrando la condición del hombre. Tercero, dice Pablo que Gálatas 3:19, si usted lo quiere leer conmigo, fue establecida la ley como un tutor para llevarnos a Cristo. Sí, porque mire lo interesante. Ahora, la ley por un lado muestra nuestro pecado, lo denuncia, pero no puede salvar al hombre. Entonces, como cuando usted va al especialista. Entonces, usted va al especialista y el hombre le hace un examen y le dice, sí, son células cancerígenas. Usted está enfermo, usted está por dentro, le hizo metástasis, es un mal incurable. Pero yo no le puedo ayudar, porque la ley no nos puede ayudar. Pero la ley es como un tutor es como un maestro, alguien que enseña. Pero yo conozco a alguien que lo va a ayudar. Entonces la ley me muestra el pecado, pero también ella tenía un propósito, apuntar a Cristo. Y eso es lo que dice Pablo aquí en Gálatas 3:19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? O sea, si la ley no me puede salvar, que ya vimos que la ley no me salva, me condena, al contrario. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, pero esto tenía un propósito y un asta. Y es bien importante que usted lea el Antiguo Testamento, usted lea el Antiguo Pacto, la ley, pero usted entienda que está en un terreno que la Biblia llama temporal, transitorio. O sea, yo no quiero que usted lea Éxodo para que ahora comience a circuncidarse, a guardar fiestas. Porque hay muchos que están haciendo eso. La ley era algo transitorio, hasta. El antiguo pacto tenía una caducidad, un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegara lo permanente, el nuevo pacto. Pero el antiguo pacto y la ley Dios lo usó para llevar a Israel hacia Cristo. Mira cómo lo dice ahí. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, la simiente de Abraham, el hijo de Abraham. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. O sea, la ley anula, digamos, lo que Dios le había dicho a Abraham. La ley anula la promesa de Dios a la mujer, dice ahí, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo, en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Y miren la conclusión. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, de alguna manera es así, bueno, no sé si suena muy fuerte, pero una idea así. La ley era como un tren de esos que usaban en la Segunda Guerra Mundial, donde metían a los judíos. Y ese tren los llevaba a un lugar, ese lugar era muerte, ¿no? Un campo de concentración. Pero la ley es como un yugo que Dios le puso a Israel para dirigirlo hasta que llegara el Salvador. Por eso cuando llega el Salvador dice así:
yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Y en qué sentido Jesús la cumple? Jesús la cumple en el sentido de que Él vivió perfectamente la justicia de la ley. Él es el único que no cometió pecado. Él es el único que no transgredió la ley. ¿Y en qué otro sentido la cumple? Que la ley mostraba para que el hombre pudiera acercarse a Dios, lo muestra Levítico y lo muestra Éxodo, tenía que derramar sangre. Entonces todos esos sacrificios eran una figura y una sombra del verdadero sacrificio. Ese culto terrenal era una figura y una sombra del culto celestial. Por ejemplo, esa fiesta de Yom Kippur, donde el sacerdote solo una vez al año podía atravesar el velo del lugar santo al lugar santísimo y ofrecer la sangre, era una figura de que algún día el Mesías de Dios, cual sumo sacerdote, en la cruz iba a derramar su sangre y en su ascensión se iba a presentar delante del Padre, ofreciendo su sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces esa ley, ese culto, esas ordenanzas, esos mandamientos, era una figura temporal de lo eterno. Y era como un tutor, un maestro. Era como si Dios, como cuando usted coge a un niño y le dice así, mira, esta es mamá y este es papá. Y cuando ellos dos se unen, producen un hijo. Entonces él está enseñando como cosas grandes, así de una manera sencilla a su hijo para que él entienda. Entonces Dios decía así, este es Dios, Moisés. Ese es el pueblo. Para que ustedes se puedan acercarse a mí, tienen que sacrificar animales por el pecado. ¿Me entendió? Sí. Si me quieren agradar, tienen que sacrificar animales para holocausto. Si han pecado como nación, tienen que sacrificar animales, expiación por el pecado por la nación. Entonces comienza Dios. ¿Entendió Moisés? Sí. Bueno, todo esto es para que usted entienda qué viene a ser mi hijo. Cómo Él se va a ofrecer por el pecado, cómo en Él podemos consagrarnos, cómo en Él podemos acercarnos a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Un tutor. La ley es un maestro. Por eso es tan bueno que usted lea esos libros, porque esos libros van despertando la conciencia para que nosotros entendamos lo que realmente es la obra de Cristo. Yo les hablaba del libro de Levítico del hermano McIntosh, ¿no? Y uno comienza a ver y ve tantas cosas de Cristo en esos libros, hermano, que es impresionante. Yo hice un estudio hace años, yo soy joven, pero bien joven, creo que unos 8 años, que se llama así El Tabernáculo de Moisés. Y solo alcanzamos a tratar unos muebles y unos muebles del tabernáculo. Y se ve tantas cosas de Cristo ahí. Fueron como 40 enseñanzas y solo estudiamos como el 5% del tabernáculo. Porque hay tanto de Cristo para estudiar ahí, hermano, que si usted lo estudiara, usted dice, ¡ay, Señor, ya estaba! Era como que el Señor duró 4.000 años. 1500 antes de Cristo con Moisés, preparando la conciencia de la nación para que ellos entendieran el Evangelio. ¿Saben qué es lo más tremendo? Cuando llega Jesús y el Evangelio, no lo entendieron. No lo entendieron. Pero la ley había sido como nuestro ayo, como dice, para llevarnos a Cristo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿A qué fin de que fuésemos justificados por la fe? Y el siguiente versículo es muy importante, hermano, y estas aclaraciones nunca sobran. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, ella nos llevaba a Cristo, pero una vez estamos en Cristo, ¿qué pasa? Ya no estamos bajo la ley. O sea, usted ya no tiene que guardar la ley, en el sentido ritual, en el sentido de culto. El único aspecto que Dios conserva la ley es el aspecto moral de la justicia de Dios, porque Dios sigue siendo santo. Entonces nosotros los que andamos en el Espíritu, pues no matamos, no robamos, no mentimos, en cuanto al carácter y la justicia de Dios, porque eso está establecido ahora por el Espíritu Santo, ya no en leyes de piedra, sino en los corazones. Entonces muy importante. Ahora cuarto, ya venía yo hablando un poco de esto. La epístola a los Hebreos 3, verso 5,
Es una de las grandes llaves hermenéuticas del Antiguo Testamento. Yo pienso que usted, si lee Hebreos, si entiende Hebreos, usted va a entender mucho el Antiguo Testamento. Usted va a ver la aplicación clara del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, Hebreos nos muestra que el santuario terrenal y el culto es una simbología de algo celestial, lo que yo ahorita estaba hablando. ¿Cómo así una simbología? Es algo que Dios usó a manera de presagio. Es una palabra que usa el griego ahí en Hebreos. Figura y sombra es una palabra que se usa para decir presagio. ¿Y qué es un presagio o una figura? Un hecho histórico o un objeto o una situación que anuncia algo más allá de lo que se narra. ¿Sí? Entonces el autor de Hebreos nos dice así, voy a leer los pasajes para explicarlo un poco. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cuál fue la casa de Dios a la que Moisés fue fiel? El tabernáculo. ¿Qué hizo Moisés? Dice que Moisés tuvo una visión de las cosas del tabernáculo y él hizo todo conforme a la visión y el mandamiento de Dios. ¿Sí? Cada parte, cada sacrificio del tabernáculo estaba claramente detallado por Dios. Por eso tenemos un libro como Levítico. ¿Y eso qué muestra? Que la casa de Dios y el culto terrenal tenía un diseño, ¿sí? O una visión. Ahora, miren lo que dice Hebreos. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. O sea que la fidelidad de Moisés es como un presagio, en el sentido de que lo que él hizo servía de testimonio de lo que se iba a decir o de lo que se iba a hacer. Entonces, por ejemplo, eso es muy importante, hermanos. Nosotros como iglesia debemos entender algo, que eso fue lo que entendió Israel en el desierto con el tabernáculo y con el culto terrenal. Nosotros no podemos adorar a Dios como nosotros querramos. Imagínense, si lo temporal, lo transitorio, lo simbólico tenía un diseño, tenía un modelo, tenía una visión y exigía obediencia de Moisés como siervo a lo antiguo, ahora nosotros en el Nuevo Testamento, ¿cómo debemos edificar el culto y el santuario celestial? Hay gente que dice, no hermano, pero es que si lo hago de todo corazón, ¿Dios le importa la sinceridad? No. Dos jóvenes sinceramente entraron en el santuario de Dios y ofrecieron fuego extraño y sinceramente cayeron muertos por el fuego de Dios. ¿Por qué? Porque para que ellos pudieran entrar y ofrecer, ellos tenían que hacerlo según Dios lo había hecho. Por eso tenemos un libro como Levítico. No, hermano, lo que importa es predicar el evangelio, no importa cómo lo hagamos. No. Sí importa cómo lo hagamos. Sí importa cómo lo hagamos. Sí importan los medios, claro que importan. Sí importan los ingredientes del evangelio, claro que importan. Mire, el asunto es tan detallado que, por ejemplo, el incienso. Usted lee la historia del incienso, era un incienso santo, porque el incienso era como una especie de perfume que prendían para Dios. Y hasta hoy en día la gente hace incienso, ¿cierto? Y las culturas antiguas hacían incienso. Pero el incienso de Jehová tenía una preparación y una forma. Sí, y si usted ponía algo más o le quitaba, ya no era fuego santo, sino fuego extraño. Entonces, si usted entraba a ofrecer fuego extraño, muñeco, por ejemplo, caía. Hermano, pues pongas a pensar esto. El incienso en la Biblia es una figura de las oraciones. Decía el salmista, que suban mis oraciones delante tuyo como el incienso de la mañana. Es más, la responsabilidad de los sacerdotes era tener todo el día ofrecer incienso a Dios. Por eso Pablo dice, orad en todo tiempo. Si usted es sacerdote del Señor, usted tiene que estar cuando se levanta prendiendo el altar del incienso en su vida espiritual. ¿Sí? Ahora, no cualquier oración, porque la oración en el Antiguo Testamento tenía una preparación y unos ingredientes. Cuando oréis, orad así. Eso ya nos habla de una preparación. Mire la preparación.
como para que usted se haga una idea. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, ya establece el primer principio. Dios está en la gloria, Dios está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Y decía Salomón, cuídate cuando te acerques a la presencia de Dios para que no ofrezcas el sacrificio de los necios. O sea que la oración es la expresión humilde y reverente de una criatura ante su Creador. Ante su Padre, pero su Padre está en los cielos. Pero ¿y cuántos oran así? Dios te ordeno. Hermano, ¿desde cuándo la criatura le ordena a Dios? Dios declaró que tú vas a hacer eso. Ni Jesús. Padre, si es tu voluntad, quita de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. Ni Jesús. Pero los cristianos oran altivamente. Oran irrespetuosos, oran como si ellos fueran Dios y Dios su siervo. Padre que estás en los cielos, primero que todo, venga, santifica tu nombre. Sobre todas las cosas, Padre, yo te pido que tú puedas ser santificado. Sobre todas las cosas, yo te pido que tú puedas ser honrado, Señor. Sobre todo, no importa, eso es muy importante, no importa la necesidad ni la lucha que yo tengo, Señor. En este momento, ayúdame a santificar tu nombre, porque tú eres santo. Pero hay muchos que, Señor, si ves lo que me estás pasando, no sabes, tú no conoces mi situación, Señor. Tú no conoces mis pruebas, Señor. Cuando usted ora, usted santifica a Dios. La oración por excelencia es adoración, es exaltación. Tiene como fin engrandecer a Dios, su santidad. Después, venga a nosotros tu reino. Mi mayor deseo sobre todas las cosas, Señor, es hacer tu voluntad. No mi reino, tu reino. Pues cuántos oramos, Señor, yo quiero esto, yo deseo esto, haz esto, Señor. No, hermano, Jesús dijo que sus discípulos se iban a caracterizar porque ellos iban a morir a sí mismos, a negarse. Yo quiero esto y tú lo conoces, Señor, pero por encima de todo que se haga tu voluntad y tu reino aquí en la tierra. Hermano, la mayoría de lo que ofrecen los cristianos hoy en día es fuego extraño. Orando. Podríamos dar ejemplos varios. ¿Sí? Después, no sigo porque ya los veo con cara así de atribulados. Después, Padre, perdona mis ofensas. Yo tengo que reconocer que soy un pecador, hermano. Yo no soy Dios, no soy un super ungido, soy un pecador redimido, pero pecador. Y no solo eso, un pecador que está aprendiendo a amar. Como yo también perdono a los que me ofenden. ¿Cuántos cristianos oran a Dios con amargura contra una persona? ¿Cuántos cristianos oran a Dios teniendo odio hacia su papá, hacia su hermano, hacia su hijo, hacia el hermano de la iglesia, hacia el compañero de trabajo? ¿Qué tipo de oración es? ¿Tú crees que Dios va a escucharlo, hermano? Usted está orando usted solo, usted no está orando a Dios. Dios no recibe ese tipo de oración. ¿Sí? Y de últimas, Señor, tú conoces mi necesidad, dame el pan diario. ¿Por qué el pan diario? Dependencia. La oración es dependencia a Dios. No el del mes, no el del año. Porque uno, Señor, dame la pensión. Para asegurar los 20 años que me quedan en este peregrinaje. Entonces el santuario terrenal, con todos sus ritos, con todo su oficio sacerdotal, es una figura, hermano. Porque usted va a leer, es que yo en estos días, bueno, ahorita también por eso voy a hacer el comentario. El sacerdote no se podía vestir de cualquier manera, hermano. Tenía que ser santo. Tenía que usar calzoncillos de lino fino. Dice el pasaje, para que él no sude. Pero ¿sabe qué habla los calzoncillos de lino fino? Pureza sexual.
¿Va entendiendo? El sumo sacerdote tenía una mitra que decía acá, santidad Jehová. ¿Qué quiere Dios de sus sacerdotes? Mentes sanas, limpias, consagradas. ¿Se está entendiendo que todo lo terrenal era figura? Por eso dice el Nuevo Testamento, nosotros somos un reino de sacerdotes. Ahora, nosotros no podemos entender qué es un sacerdote si no entendemos esas figuras, ¿sí? Todas esas figuras son didácticas y enseñan aspectos sumamente importantes de nuestra fe. Mire cómo lo dice Hebreos 8:4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y las ofrendas y el ritual según la ley, mire lo que dice el autor de Hebreos, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces todo eso que muestra la ley y el Pentateuco es una figura y una sombra. ¿De qué? De lo celestial. Ya nosotros no estamos en lo transitorio, ahora estamos en lo permanente. Ya no estamos en la figura, estamos en la realidad. Ahora, si la figura era tan gloriosa, dice Pablo en 2 Corintios, ¿cuánto más no el nuevo pacto? ¿Está entendiendo, no? La epístola a los Hebreos dice, si ellos se acercaban a un monte donde ni siquiera los animales podían acercarse porque temblaban, ¿cuánto más que nosotros nos hemos acercado al monte de Sion, la ciudad de Jerusalén, la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la multitud de los espíritus hechos perfectos, a Jesucristo, el sacrificio más perfecto que habla más que Abel? O sea, si lo de allá era santo, ahora nosotros debemos decir, como dice Pablo, conducidos con todo temor y temor. Hermano, yo ahorita estaba leyendo, porque mi lectura devocional estoy en Éxodo. Entonces yo leía y decía, Señor, realmente tú no estabas jugando con este pueblo. Seguirte a ti era algo, ser tu pueblo era algo serio. Hermano, yo también podría decirle eso a usted como cristiano, ser cristiano es algo serio. Porque el Dios que te sigue es santo y sacrificó a su Hijo amado para que usted viva una vida santa, como Él es santo. Entonces nosotros no podríamos entender la santidad de las cosas de Dios si a veces no entendemos ni siquiera la santidad de lo terrenal. ¿Sí? Ahora, una persona, por ejemplo, hablábamos ahorita del adulterio, una persona puede adulterar, ¿sí? Cristiano, ¿sí? Dios lo perdona, sí, pero eso tiene consecuencias terribles. Tanto que según la ley la persona lo justo sería que muriera. Un adulterio es un asesinato justo. ¿En qué sentido? La persona que adultera destruye a la persona que más ama, con la que se ha comprometido toda la vida. Una persona que destruye el matrimonio, destruye el ejemplo y el buen ejemplo y la instrucción que él debe dar a los hijos. Y por otro lado, pisotea la sangre de un hijo. Y si es un pastor, imagínense más. ¿Cuánto daño? Entonces, justamente según la ley debería morir. Ahora, en este tiempo, ya no estamos bajo ese pacto, sino muchos hubieran muerto. Pero no quiere decir que ahora, estando en el nuevo pacto, podamos vivir como irresponsables, pecando. Porque algún día todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, el santuario terrenal es muy simbólico, ¿no? Todo ese Antiguo Testamento, especialmente en donde el Nuevo Testamento entra, nos muestra la importancia de eso. Y por último, la lectura del Antiguo Testamento, especialmente de los libros que estamos tratando. El Nuevo Testamento la trata de una manera muy didáctica. Primera de Corintios 10, y no solo Primera de Corintios 10, sino Hebreos también lo hace. Usa esas historias para hacer aplicaciones prácticas a la vida del creyente. Por ejemplo, Hebreos, usted si le ha leído la epístola a los Hebreos en el capítulo 3 y 4 y 5, él hace una comparación. Usa un hecho histórico para mostrar un desafío que está viviendo los hebreos a los que escribe la epístola. ¿Y cuál era el desafío? Los hebreos estaban abandonando la fe cristiana y estaban volviendo al judaísmo y ofreciendo sacrificios, ¿sí? Estaban apostatando de la fe y volviendo a su antigua tradición judía. Entonces el autor les dice, mire, no sea que les ocurra lo mismo que se dijo en el pasado, que habiendo ya la promesa de un reposo, ustedes no la alcancen. Entonces miren lo que está haciendo el autor de Hebreos. Así como Israel duró
un peregrinaje a llegar a la tierra prometida y muchos quedaron en el desierto postrados y no llegaron a la tierra prometida por incredulidad, no sea que a ustedes también les ocurra lo mismo, que habiendo un gran reposo prometido, porque el Evangelio tiene una gran promesa prometida, ¿cierto? Una promesa celestial, no una tierra temporal, una tierra eterna. No sea que ustedes en ese proceso de ir camino a la tierra prometida, en medio de las luchas en su corazón se llenen de incredulidad y muchos queden postrados como ellos quedaron postrados en el desierto. ¿Qué es eso? Una enseñanza didáctica de ese pasaje. Entonces cuando yo leo, por ejemplo, es que hay tantas historias, a mí me gustan mucho los libros de Moisés. Por ejemplo, cuando usted lee la historia de Moisés y Coré. ¿Quién conoce la historia de Coré? Coré se rebela contra Moisés y dice, ¿quién es Moisés y quién es Aarón para nosotros? Nosotros también somos ungidos de Dios. Entonces, ¿cuál era el problema? Que tanto Moisés y Aarón habían sido llamados por Dios, ¿cierto? Dios hablaba a través de ellos. Pero Coré dijo, no, yo también soy ungido. Entonces, pongas a pensar, me vas enseñando eso. ¿Qué pasó ahí cuando sucedió eso? Se abrió la tierra y los tragó vivos al Seol. Sí. Entonces, miren lo tremendo. Nosotros pudiéramos decir, no, es que yo también soy un ungido. ¿Para qué Pablo? En el sentido de Pablo el apóstol. ¿Para qué Juan? Yo no necesito la Biblia. Yo puedo conocer a Dios como yo quiera. Ay, hermano, se le va a abrir la tierra y lo va a tragar. Va a descender vivo al infierno si usted no se arrepiente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya está escrita. Yo no puedo rebelarme contra lo que Dios dice. Y esa pequeña sombra de hombres descendiendo directo al infierno por la dureza y la rebelión contra la palabra de Dios, es una pequeña figura que nosotros vamos a ver algún día, hermano. Algún día Dios va a preparar un lugar de tormento eterno, donde todos aquellos que se rebelaron contra la palabra, contra el Evangelio y contra Jesucristo, van a caer vivos. Entonces tenemos en esa historia, hermanos, una pequeña enseñanza ¿qué? Didáctica de lo que es la justicia y el juicio de Dios. Entonces cuando usted lea, por ejemplo, estos pasajes que dice que todas esas cosas se escribieron para ejemplo a nosotros. Entonces usted cuando lea y vea a Israel así como muchos idólatras, muchos adúlteros, muchos incrédulos, eso es para que usted no caiga en los mismos pecados. Eso es para usted cuando lee. La Biblia es como un espejo, no es para nadie más, para usted que se va a ver ahí, para que usted se cuide de la incredulidad y de otros ciertos pecados. Entonces tenemos varios tipos de lectura, hermano, que cuando los entendemos vamos a aprovechar mucho más la lectura de estos libros. Entonces de Éxodo hoy a Deuteronomio.